Bienvenidos chavales y chavalas, o señores, señoras, niños, niñas, a nuestro primer programa de charleta con Iván y Yaritza. Como comentamos en el vídeo de iniciación, vamos a dar consejos para cuidar nuestra salud en general y muchas cosas más relacionadas con nuestra salud. Bueno, la salud humana, que nosotros somos muñecos. Como estamos en enero, vamos a empezar con unos consejos para la tos. Esa tos que no te deja dormir, que no te deja respirar, que no te deja hacer nada en la vida, ni siquiera hablar. Seguro que os suena, ¿verdad? Pues para todos aquellos que sufrís con ese tipo de tos, este es vuestro vídeo. Bien, Iván, ¿qué hay que hacer cuando uno tiene tos seca o tos con mucosa? ¿Qué hay que hacer exactamente? Es tremendamente fácil, aunque parezca que no estás haciendo nada. Lo importante, lo más importante, lo primero que hay que hacer es beber mucho. Insisto, tenéis que beber agua, tés, infusiones, nada de refrescos, por supuesto. Y en las comidas y en las cenas, cuantas más sopas, más caldos, más purés os comáis, mejor. Y purés, que no cremas, que mucha gente hace trampa. Lo segundo es aplicarse calor en el pecho, es súper importante. De esa manera las mucosas se desprenden y ayuda a la expectoración y a la expulsión de mocos, que es lo que nos interesa. Seguramente os estaréis preguntando ahora, ¿el Fluimucil ayuda? En teoría sí, ¿no? Por supuesto que ayuda, pero no te va a aliviar la tos. Lo que va a hacer es que todavía tosas más, porque es un expectorante. Y eso es lo que los expectorantes hacen, provocar la tos para que se expulse el moco a la fuerza. Pero no os preocupéis, porque hay una forma de expulsar moco de forma no agresiva, o por lo menos que provoque que tosáis menos y se expulse más moco con menos tos. Bueno, tomad nota de esto, que es muy importante. Hay varios expectorantes naturales: los líquidos espesos, el limón, jengibre. En YouTube, en estos vídeos, vais a encontrar muchos consejos, sobre cómo expulsar flemas con remedios caseros. Sí, todos ellos muy válidos, pero nosotros tenemos uno que ha sido testado varias veces en varias personas, es natural y es totalmente efectivo, y son solo 2 ingredientes que se pueden adquirir fácilmente en cualquier supermercado. Son solo 2 ingredientes, así que prestad mucha atención. Un limón, solo uno, y agua. ¿Cómo te has quedado? Patidifuso, ¿verdad? Son solo 2 ingredientes, pero super, mega, ultra, plus, ultra efectivos. El modo de prepararlo es simple. Solo tenéis que echar en una botella de medio litro el zumo de un limón, lo agitáis un poco y listo. Y nada, insisto, por favor, nada de echarle jengibre o azúcar o miel o cualquier suavizante. No, el de la ropa no, es el otro suavizante, el natural, o sea, alimentos que sean suaves para la garganta o que alivien a la garganta. Eso no lo pongáis, ni jengibre, ni azúcar, ni miel. Queremos insistir en esto porque si no la mezcla se va a la mie. Creo que ya lo han entendido. Con este simple truco vais a poder curaros todo tipo de toses: tos seca, tos mucosa, etc. Además de esta mezcla, tenéis que seguir al pie de la letra 2 directrices. No respiréis por la boca, respirad siempre por la nariz. Y a ser posible, respirad siempre aire caliente. Por ejemplo, con una mascarilla como la que llevo yo, o con una bufanda. Cuando estéis en la calle, intentad respirar aire caliente, y en casa poneos calor durante unas 2 semanas. Y la tos se irá solita. Bueno, pues estos han sido nuestros consejos de charleta con Iván y Yaritza. Y esperemos que los próximos consejos sean tan útiles como este. ¡Hasta pronto!